Corría el año 1857 y la Segunda Guerra del Opio enfrentaba a China con las fuerzas combinadas de Inglaterra y Francia. Era una de las muchas guerras coloniales sangrientas que se libraban por recursos como el té, el azúcar y la intoxicante adormidera. Fue una guerra librada por campesinos y nobles por igual. Uno de estos soldados aristocráticos fue el noble Lord Theodore Thomas Blackwood, el caballero y explorador inglés por excelencia. Mientras sus compañeros se acobardaban detrás de un refugio, Lord Blackwood se lanzó a la lucha empuñando su rifle y disparando su pistola contra la multitud de soldados contrarios. Era la batalla de Cantón, una de las más cruciales de todo el conflicto. Los franceses y los ingleses estaban sitiando la ciudad de Cantón, también conocida como Gwangju, para demostrar su dominio militar y capturar a un importante funcionario del gobierno chino. Lord Blackwood dirigió la carga a caballo. Cada bala parecía encontrar el corazón de un enemigo. Era un verdadero héroe entre los hombres, un caballero guerrero con clase, refinamiento y estilo. Y sería gracias a su experto liderazgo y puntería en el campo de batalla que las fuerzas europeas aliadas ganaron la batalla de forma decisiva. Lord Theodore Thomas Blackwood es un nombre que merece ser contado entre los Lord Horatio Nelson, Sir Francis Bacon y Sir Walter Raleigh. Además de ser un hábil y honorable luchador, Lord Blackwood es un consumado explorador, naturalista y hombre de frontera. Durante su apogeo viajó quizás más lejos que ningún otro hombre por los rincones conocidos y desconocidos del planeta. Hizo descubrimientos científicos, biológicos y antropológicos que deberían haber cambiado el curso de la sociedad para siempre. Y, sin embargo, en los libros de historia no se encuentra ningún registro de Lord Theodore Thomas Blackwood. Tampoco encontrará ningún gran óleo, ni alas dedicadas en los museos británicos. Esto es porque Lord Theodore Thomas Blackwood es una babosa marina de neón telepática de 4 pulgadas y media, y es conocido por la Fundación SCP como SCP-1867. Aunque nunca lo admitiría, Lord Blackwood pertenece a la especie Nembrotha cubaryana, también conocida como babosa de neón variable. Se mantiene en un acuario estándar en un lugar de contención de la Fundación, y físicamente no es diferente a cualquier otro miembro de su especie. Lo que hace único a Lord Blackwood es su poderosa capacidad telepática, concretamente el poder de comunicarse hablando directamente a la mente de las personas. Y lo que es más, es extremadamente hablador. Pero, ¿hasta qué punto es cierto todo lo que dice esta babosa marina anómala? ¿O es como el SCP-082 Fernand el Caníbal, un mentiroso creativo y patológico? No hay constancia de cómo descubrió exactamente la fundación a Lord Blackwood. Tal vez un trabajador del acuario local se preocupó de volverse loco al escuchar la voz de un noble inglés del siglo XIX resonando en sus oídos cada vez que limpiaba las algas del tanque. Tal vez Lord Blackwood fue encontrado por los buzos de la Fundación SCP, que peinan constantemente el océano en busca de criaturas y actividades anómalas. Lo que sí sabemos es que Lord Blackwood es un individuo increíblemente extraño y misterioso. Afirma haber visitado lugares de todo el mundo y haber encontrado sociedades y criaturas raras. La Fundación se mostró escéptica ante algunas de las afirmaciones más extravagantes de Lord Blackwood por el hecho de ser una babosa marina, pero parece tener los conocimientos necesarios para respaldar su supuesta experiencia. Las entrevistas con Lord Blackwood han demostrado que es un gran conocedor de la geografía, la zoología, la botánica, la arqueología, la antropología y la lingüística relacionadas con sus supuestas regiones de exploración, así como de campos más esotéricos como la mitología oscura, el misticismo y la criptozoología. En otras palabras, si Lord Blackwood no hubiera realizado sus escapadas por todo el mundo a lo largo de la historia, ¿cómo habría llegado a poseer esta amplia variedad de información? La Fundación se estaba frustrando y empezó a indagar más en la vida personal del gasterópodo más interesante de la contención. Lord Blackwood, al ser interrogado, se mostró siempre cortés y amable con el personal de la Fundación. Parecía no tener conocimiento del hecho de que él mismo era una babosa de mar, llegando a acusar a otras personas de estar locas o borrachas cuando le planteaban el hecho. Aunque ninguno de los cuentos de Lord Blackwood se extendía más allá del año 1910, contaba historias fantasiosas sobre la exploración de las Américas y su participación en la Segunda Guerra del Opio en el bando inglés. Naturalmente, la Fundación quería pruebas. Cuando presionaron a Lord Blackwood sobre esto, sucedió algo aún más extraño. Él la dio. El señor dijo a sus entrevistadores que estaría encantado de donarles su colección, si eso les daba motivos para creer lo que decía. Facilitó a los desconcertados investigadores de la Fundación la dirección de una casa de campo en Inglaterra, donde podrían encontrar los secretos de su extraño y misterioso pasado.
y los agentes locales de la zona siguieron la información. Al investigar, los agentes de campo de la fundación encontraron efectivamente la casa de campo que Lord Blackwood había especificado. La mantenía una mujer muy mayor. Al ser interrogada sobre su presencia allí, dijo que mantenía la casa para Lord Blackwood y no dio más información útil. Por cierto, parecía que este singular propósito era lo único para lo que vivía esta anciana. Falleció repentinamente de un fallo cardíaco 5 días después de que la fundación requisara la casa de campo. Todavía no se sabe si esto fue causado por algo realmente anómalo. Al principio, la casa de campo parecía normal, hasta que los agentes de campo descubrieron un sótano secreto que albergaba la colección de Lord Blackwood. Quedaron asombrados por lo que vieron. El sótano constaba de especímenes zoológicos y botánicos, más de 3.000 artefactos, una biblioteca con más de 5.000 artículos y un laboratorio científico del siglo XIX en funcionamiento. Los agentes de la fundación, que trabajaban por turnos las 24 horas del día, tardaron unas 3 semanas en retirar todos los objetos de la misteriosa colección de Lord Blackwood, y lo que encontraron planteó aún más preguntas. La colección incluía, pero no se limitaba a, 116 especies desconocidas de plantas, 107 especies desconocidas de insectos, 28 especies desconocidas de lagartos, 23 especies desconocidas de peces, 14 especies desconocidas de anfibios, 12 especies desconocidas de mamíferos, fósiles pertenecientes a 8 especies desconocidas de dinosaurios, fósiles pertenecientes a 12 especies desconocidas de mamíferos prehistóricos y artefactos pertenecientes a 29 sociedades indígenas desconocidas. Son muchas incógnitas. Pero espere, hay más. Su colección también contenía una colección de armas de fuego aparentemente desconocidas, incluidos 3 mosquetes de gran calibre marcados como desestabilizadores de partículas eficaces del Dr. B.T. Moth, globos detallados de Mercurio, Venus, Marte y las lunas galileanas, acompañados de notas que detallaban posibles vías de exploración de la superficie, un vagón muy modificado que contiene instrumentos de propósito desconocido. Una nota pegada a la puerta dice: en el Freeze, habla con Henry, y una máquina altamente peligrosa y aparentemente anómala que mató a 4 agentes de campo de la fundación antes de ser destruida in situ. Y cuando se le preguntó sobre este pequeño fiasco, Lord Blackwood respondió: te advertí que tuvieras cuidado con mi colección. Esa maldita cosa casi me arranca la cabeza en el 97 cuando la encontré. Sin embargo, hubo una cosa recuperada de la colección de Lord Blackwood que fue quizás más interesante que todas las demás. 35 diarios escritos a mano que contenían grabaciones de los acontecimientos descritos por Lord Blackwood en sus grandiosos cuentos a los investigadores de la fundación. Los relatos son, en general, idénticos a las historias que había contado, salvo algunas ligeras variaciones y exageraciones por parte de Blackwood en la narración. Lo más interesante de todo es que todos estos diarios han sido fechados en el periodo de tiempo apropiado de los eventos descritos por los científicos de la fundación. Aunque sus historias son demasiado numerosas para compartirlas todas aquí, hay una que las resume perfectamente: el relato de Lord Blackwood sobre un posible encuentro con el SCP-1000, también conocido como Pie Grande, en Seattle a mediados del siglo XIX. Lord Blackwood, en su afán por explorar el llamado Nuevo Mundo de Norteamérica, se embarcó con un ayudante y un guía indígena estadounidense hacia el noroeste del Pacífico, en busca del legendario Pie Grande. El trío se dirigía a Monte Rainier, entonces conocido como Tahoma. Durante el viaje, Lord Blackwood encontró un joven zorro atrapado en una trampa que había sido colocada por una tribu local. Se compadeció del animal y lo liberó, permitiéndole huir hasta ponerse a salvo. Esa noche, él y su ayudante se reunieron con el resto de la tribu de su guía y se instalaron para pasar la noche. Sin embargo, las cosas tomaron un giro desastroso cuando el campamento fue asaltado por una tribu rival. Casi todos fueron masacrados en el proceso, y Lord Blackwood y sus 2 compañeros fueron arrastrados por la tribu enemiga con un propósito siniestro: el sacrificio a una violenta deidad local. Resulta que la criatura que esta tribu adoraba era la misma que Lord Blackwood y los demás estaban tratando de encontrar: un pie grande particularmente grande y agresivo. Cada noche se hacía un sacrificio diferente al pie grande. La víctima se colocaba cerca de un claro del bosque mientras la tribu tocaba una canción primigenia, y el pie grande emergía de los árboles para devorar a su presa. La primera noche se comía al asistente, la siguiente al guía, y entonces llegó el momento del sacrificio del propio Lord Blackwood. Cuando Blackwood fue presentado para el sacrificio, aceptó su destino. Pero en lugar del pie grande, una legión de animales del bosque surgió de los árboles: zorros, alces, mapaches y otros.
ellos mismos pintados con símbolos tribales. Los animales parecían estar del lado de Lord Blackwood, y atacaron a los miembros de la tribu que lo tenían cautivo, dando a Blackwood la oportunidad de huir al bosque durante el caos. Más tarde, estos mismos animales volverían a encontrar a Blackwood y le entregarían las cosas que sus captores le habían robado. Un zorro anciano también le entregó una carta en la que le proclamaba caballero de su pueblo. Le permitieron volver a un asentamiento cercano, y entonces escribió a sus financieros en Inglaterra, explicando la situación y pidiendo más dinero para realizar más expediciones a la región de Tahoma. El incidente no hizo más que aumentar su sed de aventura y exploración. Nunca sabremos si esta historia es realmente cierta o solo una extraña fantasía colonial surgida de la mente patológica de una babosa marina telepática. Pero eso no la hace menos interesante. Al día de hoy, Lord Blackwood sigue siendo una anomalía desconcertante pero fascinante. Puede que no sea el más peligroso, y puede que tampoco sea el más útil, pero no se puede negar que quizás a todos nos gustaría sentarnos un día junto a su tanque durante un par de horas y escucharle hilar una buena historia mientras se toma una taza de té caliente. Ahora vaya a ver SCP-1007 Señor Vida y Señor Muerte y SCP-4205 A los ojos del espectador para ver más entidades misteriosas que contiene la Fundación SCP.